Muy buenos días, compañeros y docentes. Mi nombre es Yareli Reyes y el día de hoy le estaremos dando respuesta a las interrogantes propuestas por la docente en la unidad 2 de Organización y Descripción de Archivos. Comenzaremos diciendo que la ordenación documental es la ubicación física de los documentos dentro de las series documentales en el orden que previamente se haya acordado. También podemos decir que los documentos que conforman un expediente deben de ser organizados según la secuencia de la actuación y el trámite. Y si esto no es posible, se organizará de acuerdo vayan ingresando al expediente. En el caso de unidades documentales simples que presenten una secuencia o numérica en su producción, se organizará teniendo en cuenta dicha secuencia. Siguiendo con las series documentales, podemos decir que las series documentales son un conjunto de documentos o unidades documentales generadas por una misma institución, que éstas se generan periódicamente, según una misma actividad, siguiendo un procedimiento normalizado. Es decir, que una serie documental viene definida por una tipología general de documentos. Por ejemplo, de las actas se derivan las actas de junta, de las actas de junta se derivan las actas de juntas de gerencias y así sucesivamente. Sin embargo, aunque se refieren a la misma actividad, las series documentales no deberían de agruparse ni por temas ni categorías, por el simple hecho del problema de acumular a largo plazo en la localización de documentos. Características de series documentales. Las series documentales son únicas y reflejan actividades realizadas por una unidad en específico. Las series documentales también pueden ser compartidas con áreas administrativas. Las series documentales también están distribuidas por todo el ciclo de vida de los documentos. Las series documentales simples están conformadas por unidades documentales simples, donde cada una es independiente de cada una de las unidades simples. Estas son suficientes en sí mismas en cuanto a contenido, aunque comparten entre sí los mismos rasgos estructurales. Pasos metodológicos para su conformación. Análisis de las características formales de las unidades documentales para comprobar su pertenencia a la serie documental. Seleccionar el sistema de ordenación numérica simple o numérica cronológica, la cual le convenga, de acuerdo a las características de la serie documental. Aplicación de sistemas de ordenación acordado. Almacenamiento de series documentales en las adecuadas unidades de conservación. Foliación de los documentos en cada área de conservación. Identificación de cada una de las unidades de conservación. Un paréntesis para decir que también se ordenan el sistema numérico cronológico. Así, al revisar de conservación, el primer documento registrar la fecha más antigua y el último la fecha más reciente, por decir, decretos, ordenanzas, circulares, etc. Series o unidades de documentación complejas. Series documentales conformadas por unidades documentales complejas, comúnmente llamadas expedientes. Cada uno está compuesto por varios tipos de documentos, diferentes entre sí pero relacionados. Relación de un trámite terminado. Cada expediente es diferente del otro en su misma serie y por lo general almacena unidades de conservación separadas. También tenemos que aclarar que existen expedientes de gran volumen. Se debe de dividir ubicándolos en diferentes unidades de conservación. Pasos metodológicos para su ordenación. El análisis de contenido de las unidades documentales, esto para establecer su pertenencia al trámite o proceso.
ya sea administrativo o técnico. Verificar que cada una de las unidades documentales complejas o expedientes reflejen el orden original del trámite. Selección del sistema de ordenación. Esto de acuerdo con las características de la serie. Aplicación del sistema de organización de la serie. Almacenamiento de cada expediente en la adecuada unidad de conservación de acuerdo con el sistema de ordenación que se haya aprobado. Almacenamiento de las series en la adecuada unidad de conservación. Foliación de todos y cada uno de los documentos que conformen el expediente. Y por último, identificación de cada una de las unidades de conservación. Unidades o tipos documentales. En la archivística, las unidades documentales son elementos fundamentales para las series documentales, la cual puede ser simple o compleja. La simple, constituida por el mismo tipo documental. Las complejas, a cambio, está integrada por diferentes tipos de documentos de diferente índole y que responden a una secuencia dentro del trámite respectivo. Como ya hemos dicho, las series documentales son resultado físico de actividad llevada a cabo en una unidad administrativa, las funciones que le han sido asignadas. Sin embargo, no todas las actividades generan tipos de documentos. La unidad documental tiene una estructura formal, propia que la diferencia de las demás, y un contenido formativo homogéneo. Los tipos de documentos, los tipos documentales que conforman un expediente son los que en la mayoría de los casos establecen los manuales de procedimientos para el trámite de un proceso determinado. Por ejemplo, en las historias laborales, cada expediente es una unidad documental compleja que se conforma con los documentos relativos a una persona desde que se vincula a la empresa hasta su retiro. Ahora hablaremos de la rotulación de cajas y carpetas de archivo. Rotulación de carpetas. Las carpetas y demás unidades de conservación se deben identificar, marcar y rotular de tal forma que permita su ubicación y recuperación. La información generada será nombre, código, nombre de la serie, código de la serie, nombre de la subserie, código de la subserie, número de carpeta, número de folios y fechas extremas. Rotulación de cajas. Identificar y rotular las cajas de archivo con los siguientes datos: fondo, sesión, subsesión, número de expedientes, fechas extremas y el número de la caja, de acuerdo al siguiente ejemplo mostrado en la imagen. Organización de las cajas al interior del archivo. El almacenamiento de los documentos deberán establecerse a partir de las características técnicas de los soportes documentales, considerando los siguientes aspectos. La distribución de estanterías. La estantería no irá recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio mínimo de 20 centímetros entre los muros y las estanterías. Espacio de circulación. Entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo de 70 centímetros, un corredor central mínimo de 120 centímetros. La estantería deberá tener un sistema de identificación visual de la documentación acorde con la asignación de topografía. Para unidades de conservación como libros, legajos o carpetas, se recomienda el empleo de separadores metálicos o en su defecto plásticos.
con el fin de evitar el deslizamiento y la deformación de la documentación almacenada. Estantería. Diseño acorde con las dimensiones de las unidades que contendrán, evitando bordes y aristas que produzcan daños sobre los documentos. Los estantes deben estar construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable. Deberá tener una altura de 2,20 metros y cada bandeja soportar un peso de 100 kilogramos. La estantería total no deberá tener más de 100 metros de longitud. Si se disponen módulos compuestos por 2 cuerpos de estanterías, se deberán utilizar los 2 parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. En todo caso, se deberán anclar los estantes con sistemas de fijación a el piso. Dicho todo esto, nos damos cuenta que al momento de integrar las cajas de archivo a la estantería del depósito, se podrán mantener seguras de colapso y también de daños por el óxido de los estantes. Pasamos a hablar de la reconstrucción de los expedientes. Es el proceso técnico que debe adelantarse con aquellos expedientes que se han deshecho o deteriorado por el paso de los tiempos. También algunos que se hayan extraviado. Para lograr su autenticidad, integridad y originalidad, se debe reconstruir los expedientes. Y aquí estaremos hablando del procedimiento para la reconstrucción del mismo. El primer paso para la reconstrucción de los expedientes es informar a la entidad donde provenga el mismo, al jefe inmediato, para que ellos sean colocando al tanto a los de mayor jerarquía. Luego de esto, se presenta la denuncia correspondiente a la Fiscalía General de la Nación, ya que todos los expedientes, archivos o documentos públicos son bienes del Estado. Una vez se haya hecho lo anterior, procedemos a la elaboración del acto administrativo, la apertura de la investigación por pérdida del expediente. Luego se realiza la respectiva investigación del expediente perdido, que debe incluir la aclaración de la pérdida del expediente. También se debe incluir la información que se va a reconstruir. Durante todo este proceso, los secretarios generales o los que en su vez en la entidad tengan este cargo deberán seguir el proceso de la reconstrucción del expediente. Una vez ya haya sido reconstruido el expediente, se deja anotado allí que fue reconstruido y los soportes de toda esta reconstrucción. El procedimiento de la foliación. Se debe enumerar de manera consecutiva, sin omitir ni repetir números. Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la cara recta del folio en el mismo sentido del texto del documento. Se debe escribir el número de manera legible, sin enmendaduras sobre un espacio en blanco y sin alterar membretes, sellos, textos o numeración originales. En las unidades de conservación empastadas no se debe foliar las pastas ni las hojas guardadas en blanco. Los planos, mapas, dibujos, etc. que se encuentren al interior de la unidad documental tendrán el número de folio consecutivo que les corresponde, aun cuando estén plegados. Esto es lo que se denomina referencias cruzadas. Los anexos que se encuentren en cualquier unidad documental se foliarán todas sus hojas de manera continua, sin hacer diferencia entre el documento principal y anexos.
Cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a una hoja, a esta se le escribirá su respectivo número de folio, dejando en el área de notas del instructivo de control o de consultas las características del documento foliado. Las fotografías, cuando están sueltas, se foliarán en la cara vuelta, utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o B, correspondiente a un número para cada una de ellas. Las radiografías, diapositivas, negativos o documentos en soportes similares deben colocarse en un sobre de protección y se hará la foliación al sobre antes de almacenar el material para evitar marcas, dejando constancia en el área de las notas del instructivo de control. En caso de unidades de conservación que ya vienen empastados, foliados y o paginados de fábrica, pueden acertarse como mecanismo de control sin necesidades de foliar a mano. Para el caso de unidades documentales que se generan foliadas por impresora, se dejará esa foliación siempre y cuando en una unidad de conservación no haya más de una. En caso contrario, cuando haya más de una, deberá refoliarse toda la unidad de conservación. Si existen errores en la foliación, esta se anulará con una línea oblicua, evitando tachones. Los folios en blanco que ya se encuentren haciendo parte del acervo documental en archivos históricos se conservarán y deberán foliarse sin importar si se encuentran sueltos, cosidos o empastados. Se dejará la anotación respectiva sobre los folios que tienen estas condiciones. No se deben foliar ni retirar las hojas sueltas en blanco cuando cumplen funciones de conservación tales como el aislamiento por manifestación de agentes biológicos, grabados u otros. No se deben foliar documentos en soporte distintos al papel, ya sean cassettes, discos digitales, CDs, disquetes, videos, etc. Por último, estaremos hablando de la ordenación. Durante el proceso de ordenación archivística se establecen secuencias naturales, cronológicas y o alfabéticas dentro de las agrupaciones documentales definidas en la clasificación. Estos son los sistemas de organización. Alfabético. Consiste en la ordenación de los documentos por las letras del abecedario de la A a la Z. Dejo en imagen ejemplos. Toponímico. Se ordenan las series documentales alfabéticamente por nombres de lugares. Este tipo de ordenación puede basarse en el país, en el departamento, en el municipio, las localidades, los barrios, etc. En imagen, ejemplos. Temático. Se ordenan las series y subseries documentales por el asunto o tema de su contenido. En imagen, dejo ejemplos. Numérico. Los documentos se ordenan siguiendo el número de registro de la oficina productora para su control. Consecutivo u ordinario. Este sistema de ordenación quizás es el más fácil de realizar. Consiste en disponer los documentos en forma consecutiva, progresivamente, obedeciendo a la numeración que los identifica. Cronológico. Aplica este sistema de ordenación también a series documentales cuyas unidades documentales son numéricas simples y a la vez cronológicas. Mixto. También se puede ordenar de forma mixta, numérica por documentos de identificación y alfabética por el nombre. En la imagen les muestro unos ejemplos. Con esto terminamos. Muchas gracias por su atención.